Apocalipsis capítulo 1, del versículo 4 hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Padre del cielo, Dios todopoderoso y soberano, creador del cielo y de la tierra, tú, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo has inspirado esta tu palabra, Señor, ilumina nuestro entendimiento también por tu Espíritu Santo, y abre nuestro corazón, y haz esta palabra que no quede encubierta para ninguno de nosotros, y que podamos ver tus maravillas, Señor, que podamos ver quién eres tú una vez más, y otros aspectos de tu propia vida, de quién eres, y también de lo que tú has hecho en nuestra propia vida, y también de lo que harás el día que estemos, Señor, en tu presencia. Padre, te agradecemos por todo esto, y te pedimos que nos ministres a todos juntos, que tu Espíritu Santo sea el Maestro en esta mañana, enseñándonos, Señor, tu consejo y tu voluntad. Líbranos, Señor, de introducir, de quitar, de predicar lo que no sea exclusivamente, ni de vivir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El título de este sermón de esta mañana es títulos y acciones, palabras o frases que se utiliza mucho en el ámbito de las empresas para describir quienes tienen derechos de posesión y derechos de reclamar bienes para sí mismo. Pero la palabra acciones también se utiliza para describir obviamente lo que cada uno de nosotros podemos hacer. Muchas veces podemos hacer por otros. Y tenemos en esta palabra de nuestro Señor que hemos leído en estos versículos, en este párrafo del capítulo 1 de Apocalipsis, algunos títulos que se le dan a la persona de nuestro Señor, que debemos recordar, que debemos tenerlos presentes y profundamente en nuestro corazón. Se acerca el día en el que casi todo el mundo occidental principalmente habrá de recordar, de celebrar, de hacer memoria del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el cual para muchos, como siempre decimos cada año los cristianos, para muchos será momento de reunión, momento de celebración con amigos, inclusive si no creen absolutamente en nada, pero para nosotros los hijos del Señor, para nosotros los cristianos, recordar, celebrar, hacer memoria de Él, también es profundizar en palabras que la palabra del Señor nos enseña y nos describe a nuestro Señor Jesucristo. Allí, a partir del versículo 4 y 5, tenemos los primeros títulos con los cuales se describe a nuestro Señor Jesucristo. En esta revelación que ha sido dada por el Señor al apóstol Juan, dice la palabra del Señor: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y
de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Hasta aquí tenemos, en primer lugar, 3 títulos que en la revelación que es dada al apóstol Juan acerca del Señor Jesucristo por él mismo, y que él está escribiendo aquí. Se menciona, se describe a nuestro Señor Jesucristo de 3 maneras, por lo menos, y vamos a estar mirando cada una de ellas. La primera de ellas por la que se describe al Señor Jesucristo es la frase, el título que se le da al Señor es el de el testigo fiel. El primer título que se le da aquí al Señor Jesucristo es el de el testigo fiel. Y cuando uno mira el resto de las escrituras, nos ha leído nuestro hermano Hugo allí en el capítulo 18, versículo 33 al 38, allí se menciona justamente este ministerio, este servicio y este aspecto de la vida del Señor Jesucristo, por el cual se le da este título del testigo fiel. Jesucristo dice allí en el Evangelio de Juan, cuando Pilato le hace una pregunta, miren, preguntándole acerca de qué es la verdad, y el Señor Jesucristo va a estar allí diciéndole: para esto he venido y para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. El que anda en mi verdad, ese es quien ha oído mi voz. Aquí tenemos la expresión misma en labios de nuestro Señor Jesucristo: para esto he nacido, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. En otro pasaje nuestro Señor va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. El testigo fiel de la verdad de Dios, el que vino del cielo, descendió del cielo, se humilló entre los hombres para morir sacrificado en la cruz, solamente para traernos, sino para traernos exclusivamente la salvación, el mensaje de Dios, y para dar testimonio, sobre todo en este aspecto que dice la palabra aquí, para dar testimonio de la verdad de Dios, la cual nosotros tenemos que creer, la cual nosotros tenemos que leer, la cual nosotros tenemos que memorizarla, y la cual tenemos también que vivirla, y también tenemos que predicarla y enseñarla a otros. Defender ardientemente, dice el libro de Judas, la fe dada una vez y para siempre a los santos. Esta es la verdad de Dios. Jesucristo vino para dar testimonio de la verdad de Dios, y esto significa que la única verdad que hay, absoluta y objetiva, es la verdad de Dios, que no hay otras, no puede compararse con otras filosofías, no puede compararse con los escritos o las doctrinas de otras religiones, no puede compararse con cualquier tipo de sabiduría humana. La única verdad, la que nosotros hemos creído, la que el Espíritu Santo selló nuestra vida cuando creímos el Evangelio y abrió nuestro corazón y fuimos salvos y adoptados en su familia y lavados en su sangre, fue por haber oído la verdad de Dios. ¿Qué significa esto? Como hemos dicho, que no puede ser comparada la palabra del Señor, la verdad de Dios, con otra, ni con filosofías, ni con otras religiones, ni con cualquier tipo de sabiduría humana, ni con nadie que aparezca y que diga que ha recibido algún tipo de revelación en especial. Jesucristo dice: yo para esto he venido, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad, y el que anda en la verdad es el que ha oído mi voz. Tremenda palabra
del Señor. Miraba ayer por la tarde, dentro de lo que puedo visualizar, un programa de televisión en otro país, en donde un sacerdote católico romano, que es el rector de un colegio, él mostraba, y para la periodista que lo entrevistaba, lo mostraba como un gran logro, de que en el colegio allí se educaban personas de casi 14 o 15 religiones diferentes, y lo mostraba como un gran logro de la educación, y ponía el énfasis, como se pone en estos tiempos, en la tolerancia. No importa lo que se quiere, lo que se crea, ni lo que se haga, ni lo que se viva. En este caso, la tolerancia y el respeto por lo que no importa a cada uno de sus alumnos lo que crea. Y él decía, y la periodista lo alababa: somos una escuela modelo, porque todos los que vienen aquí tienen sus propias creencias, y nosotros debemos respetarles, y nosotros debemos animarles a que vivan profundamente su fe, no importa la que tengan. No sé cómo puede llamarse cristiano una persona así, porque una cosa es amar a quien está equivocado, y otra cosa es dejarlo que siga en el camino ancho que dice el Evangelio lleva a la perdición. Y lo que está haciendo este hombre es dulcemente llevar a sus alumnos por el camino ancho de la perdición, sin predicarles la verdad de Dios, sin presentarles a Jesucristo como el único que ha dado testimonio absoluto, seguro, objetivo de la voluntad de Dios para la humanidad. Cuando Jesús enseña esta palabra a Juan y se lo llama el testigo fiel, debe ser para nosotros un incentivo y una alegría de saber que hemos oído en primer lugar al testigo fiel, de que hemos oído la verdad de Dios, de que estamos caminando en la verdad del Señor. No importa cuántos puedan ser en un lugar, todo el mundo quiere tener una iglesia grande. Pero ¿de qué sirve tener una iglesia grande si se está en el camino de la falsedad y no de la verdad de Dios? Estuve hace unos 2 semanas en una reunión de pastores que hablaremos en la próxima asamblea. Y un pastor me comentaba mientras veníamos en el vehículo con tristeza. Él me dice: sí, pero Pastor Hugo, nosotros somos pocos. Desde que comenzamos a exponer la palabra como se nos ha enseñado, es decir, exponer la palabra de Dios, muchos se han ido. Y hoy somos pocos. Y yo le dije: lo mismo hicieron con el Señor Jesucristo. Cuando comenzó a poner y a marcar el camino derecho y recto de vivir en la palabra de Dios, muchos lo abandonaron. Dese por contento y feliz de que está caminando en la verdad de la cual el Señor Jesucristo ha venido para ser el testigo fiel de la verdad, la única verdad de Dios para nosotros. El segundo título que se le da en este pasaje al Señor Jesucristo dice la palabra del Señor, versículo 5, Jesucristo el testigo fiel. Y en segundo lugar dice la palabra del Señor, el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. Dios ha levantado de entre los
muertos al Señor Jesucristo. Pero usted se preguntará, y si recuerda la Escritura, esta no es la primera vez que uno que ha muerto ha resucitado. Elías resucitó al hijo de la viuda en Sarepta de Sidón. Jesucristo resucitó a Lázaro. Pablo, el apóstol, resucitó a otro en una noche en donde él estaba predicando y se cayó del tercer piso uno y cayó muerto. Y allí el apóstol Pablo también lo resucita. Pero todos fueron resucitados para mostrar el poder de Dios para luego morir. Pero el primero, el primogénito de entre los muertos, que no va a morir nunca más, es Jesucristo. ¿Y por qué es el primogénito? Porque es el primero de todos los que vendrían detrás y que por la fe en Él, en el Señor Jesucristo, no solamente para el perdón de sus pecados, sino para la salvación eterna de su alma, confían en que aunque tengan que pasar por el momento de la muerte, serán levantados para ya no más morir y estar eternamente y verle con nuestros propios ojos al Señor Jesucristo, verle a Él cara a cara, como hemos cantado. Decía Job en el capítulo 19, yo sé que esta mi carne, aunque deshecha, un día yo lo veré, mi Redentor vive y yo lo veré y mis ojos lo verán y no otro. Creer que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos cambia nuestra perspectiva, debe cambiar nuestra perspectiva de la vida, como también de la muerte. Están los que dicen, no hay nada más allá de la muerte. Están los que dicen, después de la muerte habrá aniquilación. Y aún dentro de algunas iglesias se enseña esta doctrina errónea. Están los que dicen, no importa lo que me pase después de la muerte, lo importante es lo que yo viva en este cuerpo y en esta vida. Pero nosotros sabemos que los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ya en esta vida hemos pasado de muerte a vida. Y creer en el Señor Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, es tener la seguridad, la tranquilidad, la esperanza de que aun cuando tengamos que atravesar por la experiencia de la muerte, nosotros o nuestros seres queridos, nosotros estaremos como ellos, los creyentes, en la presencia misma de Dios por la eternidad. Primer título que se da al Señor Jesucristo, el testigo fiel, la única verdad, la única y objetiva y sola verdad que puede guiar nuestra vida y puede llevarnos a la salvación, es la palabra de Dios, que Jesucristo como testigo fiel vino a dar testimonio. Lo único que puede traernos a nosotros seguridad de que aunque tengamos que atravesar por la experiencia de la muerte, es la fe absoluta en la persona del Señor Jesucristo, no solamente en su muerte redentora, en su sacrificio en la cruz, donde derramó su sangre para librarnos de nuestros pecados y de la condenación eterna y para reconciliarnos con Dios, sino también en su resurrección de entre los muertos. Si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, si no hubiera dejado testimonio de su resurrección de entre los muertos, pues no habría para nosotros ningún tipo de esperanza, ninguna. Porque entonces, ¿quién habría resucitado? Y muchos falsos maestros y falsos apóstoles y falsas religiones enseñan
estas cosas y se hacen llamar a sí mismos cristianos y dicen y enseñan que Jesucristo sí fue un hombre maravilloso, alguien que hizo muchos milagros, que en el momento de su bautismo es una de las enseñanzas heréticas más conocidas. El Espíritu de Dios vino sobre él, pero en el momento de la cruz, antes de morir, el Espíritu de Dios lo abandonó. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Un simple hombre. Entonces, ¿quién resucitó si es que hay algún tipo de resurrección? Nadie. Entonces, somos los más dignos de misericordia y lástima, porque hemos creído una falsedad. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, somos testigos falsos de algo que estamos creyendo que no es cierto. Creer en Jesucristo como el primogénito de entre los muertos es creer en la resurrección también para nuestra vida, luego de pasar por la experiencia de la muerte, para estar en la eternidad, para siempre con nuestro Dios. Y eso debe traer para nosotros seguridad, tranquilidad, paz a pesar de las dificultades y el trauma o la crisis que la muerte humana significa. Hemos creído sola y únicamente para nuestra salvación y para nuestra vida eterna. No es solamente en aquel que fue mirado como un buen hombre, sino en el testigo fiel, en el que resucitó de entre los muertos, llamado Jesucristo. Y el tercer título que se le da al Señor Jesucristo en este pasaje es el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Muchos soberanos había en el tiempo y en la época en el que el Señor Jesucristo vivió, y Juan, a fines del siglo I, el apóstol está escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, por revelación divina, está escribiendo esta palabra. Principalmente el Imperio Romano, que gobernaba como soberanamente, no solamente sobre gran parte de lo que hoy conocemos como Europa, sino también sobre Asia y aún sobre algunos lugares en África. Se lo conocía como un imperio soberano sobre todo ellos. Sus mismos emperadores se arrogaban el derecho de permitirles a los pueblos conquistados que siguieran practicando su fe como quisieran, pero al emperador debía reconocérselo como Señor y también como Dios. Frase y reconocimiento y práctica de adoración que costó la vida de miles y miles de nuestros hermanos del primer siglo, comido por leones, quemados en el fuego, en piras, por negarse a hacer esta afirmación. Creer que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra es creer que cualquiera en este mundo, en esta tierra, cualquiera puede adjudicarse a sí mismo el derecho de soberanía sobre lo que quiera, sobre una porción de territorio en alguna nación, sobre la libertad de los que viven en esa nación, sobre sus derechos aún de creencia de los que viven en esa nación. Pero lo que no podrán nunca torcer, por más soberano que se crean, es la fe del cristiano. Nunca jamás reconocerá a ningún otro soberano sobre
esta tierra ni sobre ningún lugar que no sea la persona del Señor Jesucristo. Llamo su atención a estos tiempos en donde muchos en el campo de la religión jamás van a decir yo soy soberano, pero sus hechos, sus actitudes, lo que requieren de los fieles, harán de estas personas que se manifiesten como soberanos religiosos sobre la iglesia de Jesucristo. La única iglesia, el único que se va a reconocer como soberanos al Señor Jesucristo. Solamente Él tiene soberanía sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras familias, sobre nuestro tiempo, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra fe, sobre nuestra vida, nuestra muerte. Solamente el Señor Jesucristo es el único soberano sobre nuestra vida. Por eso cuando como iglesia decimos que su palabra es la única fuente para nosotros de fe y de vida, es porque estamos reconociendo solamente la soberanía de Dios. Solamente la soberanía de Dios. 3 títulos que se le dan aquí al Señor Jesucristo, que tienen que traer para nosotros seguridad de lo que hemos creído, de la vida que estamos llevando adelante y que practicamos, de cómo enfrentamos la enfermedad y aún la muerte. La verdad de Dios, la que lo muestra Él como el soberano sobre todo lo que existe, con poder sobre todo lo que existe. Jesucristo es el testigo fiel, Jesucristo es el soberano sobre todos los reyes de la tierra. Y en el momento de partir de esta vida, Jesucristo también es el ejemplo para nosotros de lo que acontecerá también con nuestra propia vida. Él es el primogénito de entre los muertos, pero de entre los muertos que nunca más habrán de volver a morir. En segundo lugar, no solamente tenemos las acciones, sino los títulos, sino también acciones que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, y que al encaminarnos adentro de algunas semanas a recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, tengamos presente lo que Él hizo por nosotros. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 5, en primer lugar, los títulos que se le dan al Señor: el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Pero inmediatamente el apóstol Juan pasa a describir las acciones que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y fíjese que no dice ahora sobre todos, sino sobre los creyentes, porque esta carta está escrita para los cristianos, al que nos amó. En segundo lugar, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en tercer lugar, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. En primer lugar, las acciones que el apóstol Juan describe que Jesucristo hizo por aquellos que obviamente han creído en Él y son sus hijos, es su amor al que nos amó. Palabra que usted la tiene en castellano en tiempo pasado, y no puede pensar muchas veces ante determinada experiencia de la vida si Jesucristo, si Dios le sigue amando como el primer día. Y yo quiero decirle que sí, y no porque a mí me parezca, sino porque lo dice la Escritura. Cuando uno va y escudriña el lenguaje original, la palabra amar
aquí este amor de Dios está en un tiempo que se llama presente, continuo, es decir, constante. El amor de Dios no cambia. Podemos llegar a cambiar nosotros, podemos caer en pecado, arrepentirnos, aunque no quisiéramos, y volver otra vez a levantarnos de allí por medio de la confesión y el poder de Dios, a volver a vivir una vida como Dios espera de nosotros. Pero lo que uno tiene que saber es que este amor de Dios que fue derramado sobre nuestra propia vida no cambia, es constante, es permanente, es continuo. Quizás a veces nosotros nos alejemos de Él y este sentir, esta experiencia de vivir en el amor del Señor, quizás no la estemos viviendo en su total plenitud. Pero lo que dice la palabra del Señor es que el amor de Dios, aquel que nos amó, nos sigue amando. El ser humano puede dejar de amarte. Algún ser que hoy dice amarte con todo su corazón, quizás mañana deje de amarte, pero Dios no. Dios no. El amor de Dios por sus hijos, es decir, por nosotros, los que hemos creído en Él para el perdón de nuestros pecados, para la salvación eterna, los que hemos creído en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, los que hemos creído en Él como el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Los que hemos creído en todo esto, Dios nunca deja de amarnos, pase lo que pase. Y traigo testimonio de nuestra hermana Nacha de esta mañana, porque muchas veces he visto personas que ante el menor problema abandonan la iglesia, abandonan el cuerpo de Cristo y piensan que Dios ya no les ama. Pero alguien que pierde la vista, que pierde hasta ahora por completo su visión, y dice: el domingo estaré allí para adorar a mi Salvador. Esa persona sabe que a pesar de lo que pasó, Dios la ama. Y quiero llamar tu atención a que no estamos exentos de cosas que nos ocurran, pero debemos estar seguros del amor de Dios. Jesús les enseñó a sus discípulos, aún antes de partir: como el Padre me ama, así también yo los he amado. Juan, Evangelio de Juan. Nadie tiene mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. ¿Y quiénes somos nosotros? Sino sus hijos, sus amigos, sus discípulos. Debemos estar seguros, sin dudar, nunca, del amor de Dios. La segunda acción a la que me quiero referir en esta mañana del Señor Jesucristo sobre nosotros, y conforme a la palabra, dice: al que nos amó, y en segundo lugar, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y la palabra que tenemos traducida aquí como lavar es librar. Librar, nos ha librado, redimido de nuestros pecados por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Le invito a que por favor mire por un instante allí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su
de su gracia. Es decir, la sangre del Señor Jesucristo nos ha redimido, librado del poder del pecado. La sangre preciosa del Señor Jesucristo nos ha reconciliado también con Dios en su muerte en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Me gusta mucho la frase de un gran presbiteriano que dijo, un gran teólogo presbiteriano como es el doctor Sproul, dijo antes de morir en una de sus obras: Jesucristo nos salva no solamente para Dios, Jesucristo nos salva de Dios. Jesucristo nos salva también de Dios, de la ira de Dios, porque Dios es un Dios no solo de amor, también es un Dios de justicia. Y somos salvos de la ira de Dios. Y estamos y debemos permanecer en el amor del Señor. Y en tercer lugar, la tercera acción que Dios en la persona de Jesucristo ha hecho para con nosotros, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hemos sido llamados a ser santos y hemos sido llamados a ser sacerdotes para Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los que cumplían los rituales en la adoración de Dios, los que servían en el sacrificio, los sacrificios que se presentaban por medio de que se presentaban por los pecados cometidos para buscar el perdón de Dios. Eran los que intercedían entre el pueblo y Dios. Ellos estaban intercediendo. Hoy no hay sacrificios, no hay ese tipo de rituales, porque todo se ha cumplido en la persona de Jesús. Pero hoy todos los creyentes en Dios, en este nuevo pacto, todos los que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, son sacerdotes para Dios. Y tienen la capacidad de entrar en la presencia misma de Dios para agradecer, para orar, para interceder por sí mismo, por otros. El libro de Hebreos está plagado de incentivos para esta práctica y este derecho que tienen solamente los que han creído en el Señor Jesucristo. Somos, cada uno de nosotros, un sacerdote para Dios. Tenemos el privilegio de entrar en la presencia misma de Dios por fe, en que el camino a la presencia misma de Dios ha sido abierto por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Por eso, mientras aguardamos y esperamos en estos tiempos, este día que se ha designado, no importa si es exactamente el día o no, pero que se ha designado para recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, la Navidad, tengamos presente lo que debe ser para nosotros la Navidad. ¿Quién nace y para qué nace? Jesucristo lo dijo, lo hemos leído: para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Tiene allí un elemento evangelístico para decírselos a muchos. ¿Sabe para qué nació Jesucristo? ¿Para qué vino a este mundo? No para ser un muñequito de yeso,
en donde alguien se lo ponga en su mano y lo acaricie como si fuera Jesús, sino para saber exactamente para qué vino. Vino para dar testimonio de la verdad. Cuando celebremos, recordemos, cuando hagamos memoria en esta próxima Navidad, recordemos quién es Él, el testigo fiel, que trajo la verdad única y absoluta de Dios, el primogénito de entre los muertos, el único que nació, murió y resucitó para no morir ya nunca más, y nosotros seguiremos su camino, porque somos sus discípulos que hemos creído también en Él. Él es el soberano de los reyes de la tierra, el soberano, no hay otro más que Él. Por más que algunos se atribuyan esa soberanía política o religiosa, esa es nuestra Navidad, ese es Jesucristo. Y cuando uno se siente a la mesa, pensemos en los regalos, en la gracia que Dios ha derramado sobre nuestra vida, un amor inmerecido. Un amor inmerecido. Romanos capítulo 5 dice claramente: éramos pecadores, débiles, impíos, enemigos de Dios. Sin embargo, su amor fue derramado, demostrado al derramar su Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Quieren mayor regalo que ese? La presencia de Dios en su vida. Muchos podrán decir en ese día: yo creo en Dios, y hablar de Dios, pero solamente usted y todos los que han creído en Él podrán decir: yo todo eso lo sé, pero también sé algo más. Dios está en mí y su Espíritu da testimonio de que soy su hijo o su hija, porque Él me amó. Muchos dirán en ese día: no sé qué pasará cuando termine esta vida, pero usted sabe que sus pecados han sido perdonados de una vez y para siempre, por un solo sacrificio que fue el del Señor Jesucristo. No necesitamos ningún sacerdote. A Jehová confesaré mis transgresiones. Podemos confesarnos nuestras faltas unos a otros para buscar el consuelo, la fortaleza para seguir adelante, porque eso también lo enseña la Escritura. Pero el arrepentimiento y la fe y la confesión que trae, que viene para salvación, es solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente un Hijo de Dios también lo sabe. Estemos orando en este tiempo, porque son tiempos donde para muchos son semanas de religiosidad y no de fe. Pero nosotros, en la gracia de Dios, hemos conocido al mismo que se reveló al apóstol Juan y que dejó esta palabra para nosotros de seguridad, de esperanza, de gratitud. Quizá no haya en algunos hogares tantos regalos como los hay en otros, o regalos que no sean humanamente tan importantes como los podrá haber en otros hogares, pero nosotros tenemos en nuestra propia vida un regalo divino, Dios en nuestro corazón, el perdón de nuestros pecados en su sangre. No puede ser comprado por nadie. Y usted lo sabe bien, por nadie. Lo hemos recibido por gracia de nuestro Señor, y el privilegio de entrar a la presencia misma de Dios sin ningún intermediario. No necesitamos santos, no necesitamos a vírgenes, no necesitamos templos, necesitamos solamente fe en la persona del Señor Jesucristo, y ese regalo tampoco se puede comprar con nada, solamente en la fe de Jesucristo. Amén.